Hola chicas y chicos, bueno, yo soy el profe de historia, mi nombre es Manuel Gutiérrez. Yo soy el que le estuve enviando los prácticos para que me conozcan, por lo menos me sientan la voz por alguna vez. Bueno, el tema a trabajar ahora es peronismo. En realidad es el modelo de sustitución de importaciones. Fíjense, nosotros estuvimos trabajando casi historia del siglo XX, muy poquito, empezaba en 1880 en adelante. Vimos el modelo agroexportador, que es fundamental entenderlo, que nosotros es un modelo que exporta materia prima e importa todos los productos elaborados con valor agregado. Hacemos un ejemplo, exporta trigo, importa harina con valor agregado. Hacer un ejemplo muy bruto. Exporta hierro, importa los vagones y las locomotoras. ¿Me explico? Exportamos tomate, importamos el tomate enlatado. O sea, siempre hay un valor agregado que lo da otro país, solo nosotros nos caracterizamos como país de exportar materia prima. A modo general, estoy hablando de países, pero en realidad es nuestra clase dominante, es los terratenientes son los que imponen esa política desde el Estado. El partido que esté o presidente que esté, no importa. Ustedes tienen que pensar de que hay un sector dominante, alguien que maneja los hilos de la economía y que impone ese tipo de política económica. Bueno, pasamos del modelo agroexportador. Cuando hablo de hago paréntesis, hablamos de exportación e importación, estamos diciendo vendo y compro. Piénselo así. Ahora le voy a dar para que lo agreguen esos dos conceptos al glosario. Y ahora pasamos a un modelo que la idea es que una vez que lo desarrollen lo puedan comparar y puedan entenderlo. Pasamos a un modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Fíjense como lo dije, si lo dan vuelta, dice sustituye las importaciones mediante la industrialización. No es lo mismo hablar de exportar materia prima que agregarle valor mediante la industria. Estamos hablando de talleres fabriles, de talleres manufactureros que empiezan en la década del 30 y se van consolidando a partir de la política económica de Juan Domingo Perón. Empiezan a fortalecerse como política de Estado. Hay un Estado que planifica, eso hay que entenderlo, que planifica la dirección de esa política, así como era el modelo agroexportador solamente de exportar materia prima, de importar todos los productos con valor agregado de los países a Inglaterra o Estados Unidos, que eran potencia mundial en esa época. Ahora hay una política de industrialización, una política que lleva a parir, por ejemplo, la escuela técnica en la que estamos insertos nosotros, yo como docente y ustedes como estudiantes. Fíjense que es una escuela técnica, una escuela de esa época. Fíjense en qué año surge la ENET, que no tenía escuela de la escuela nacional. Una escuela que tiende a formar a estudiantes con cierto conocimiento técnico. No es un obrero raso, sino que un trabajador con cierto manejo técnico para la fábrica. Era un estudiante direccionado con ese objetivo. Bueno, hay toda una política económica destinada entonces a que todo lo que nosotros podamos sustituir de afuera mediante la industria se pueda hacer. Obviamente que eso tiene su límite porque no hay suficiente capital para generar industria pesada. Cuando hablamos de industria pesada es fabricar elementos que fabrican otros. Pongamos un ejemplo. Si yo acá puedo, en la primera etapa, que va a ser el primer plan quinquenal de Perón, hablamos de quinquenal, hablamos de 5 años, un plan a 5 años, un quinquenio. Después vamos a tener el segundo plan quinquenal, otros 5 años más, que termina inconcluso por el golpe de Estado. Entonces, lo que le iba a decir, no es lo mismo fabricar bienes de consumo con algo de valor agregado, por ejemplo, puede ser, no sé, supongámosles que al alimento le agrego, lo empaqueto, a la lana la lavo y lo transformo en ovillos no sé, para tejer. Puedo hacer pequeños tipos de productos sin mucha tecnología, una bicicleta o bienes de consumo durables, heladeras, lavarropas. Me explico, un lavarropa no necesita mucha tecnología, es un tambor que gira con un sistema de alto que para y avanza y un transmisor de energía y un motor que gira y no es mucho más. No es lo mismo fabricar eso que fabricar la máquina, por ejemplo, que fabrica un auto.
Estamos hablando de mecatrónica, estamos hablando de un sistema totalmente complejo en el cual las partes se hacen por milímetros de segundo y hoy en la actualidad ni hablar tienen un sistema electrónico y computarizado. Entonces, son dos cosas aparte. Por ejemplo, acá se fabrican los textiles con cierto valor agregado en las fábricas, pero las máquinas de fabricar las telas son totalmente importadas. Importadas de Checoslovaquia, de Italia, de Estados Unidos. ¿Me explico? Entonces, para dar ese salto que se lo intenta hacer el peronismo en el segundo plan quinquenal, no lo logra hacer. Después viene el desarrollismo, que vamos a ver si alcanzamos a darlo muy brevemente, que impulsa la petroquímica, la siderúrgica, que son un intento de una industria mucho más compleja. Sin embargo, seguimos atrás de todas esas potencias mundiales. La clase industrial, hay una puja, una disputa con el sector terrateniente que fue clave en el modelo anterior. Ese sector terrateniente, la sociedad rural, va a ser la que tenga claramente una asistencia perfecta a todos los golpes de Estado, porque son golpes de Estado cívico-militares, no son solo militares. Siempre detrás de todo militar que ha hecho el golpe hay un sector, una clase, un sector empresario que apoya y un conjunto civil que apoya ese golpe de Estado, y tiene que ver todo, en muchos casos, por el reparto de la torta. Es así, no se beneficia con esa política, pide un cambio de gobierno para beneficiarse con esa política. ¿Me explico? Entonces, esa es la disputa de intereses, se da de modo institucional, pero cuando ya no hay situación por la cual la institucionalidad pueda manejar ese conflicto, se suceden los golpes de Estado o golpes de Estado blandos, como ha sucedido en la actualidad, ¿no? Con golpes mediáticos o de otra forma, con otro formato, pero se sucede en ese tipo de situación. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en este periodo, fíjense que hay una primera parte que habla de la justicia social. El peronismo trata de jugar con un equilibrio entre capital y trabajo, lo estuvimos viendo en la primera unidad, la contradicción entre trabajadores y empresarios. No es armónica la relación, el aumento del salario le saca ganancia al empresario, la reducción del salario le genera ganancia al empresario, los medios de producción son del empresario, el trabajador ofrece su fuerza de trabajo, no tiene otra cosa más para ofrecer. Y entonces de esta forma se genera siempre una disputa, un avance y retroceso de acuerdo a la fuerza que tenga cada clase social. Puede avanzar sobre el trabajo mediante más horas salariales, mediante la intensificación de trabajo, la máquina produce más, el trabajador lo hace mucho más rápido. Ejemplo del Fordismo, otro ejemplo del Taylorismo. Son estrategias que promueven que el trabajador sea explotado en mayor cantidad, calidad y tiempo. Y después, entonces, esa disputa, pero el peronismo lo va a tratar de englobar, tratar de armonizar. Elabora una serie de conceptos sociales que tienen mucha fuerza. Esos conceptos sociales tienen que ver con la idea de armonía entre esas dos clases, que es posible armonizar eso, cosa que en el sistema capitalista es imposible, pero el peronismo en una etapa de política económica va a tratar de articular esos dos. Los trabajadores van a tener un buen ingreso, con derechos sociales que antes lucharon, no significa que el peronismo se los dio, si bien lo institucionalizó, pero eso venía de mucha data con los anarquistas y socialistas. Jornada de 8 horas, el medio aguinaldo, o el aguinaldo completo vendría a ser un sueldo más. Si tenemos 12 meses al año, cobramos uno más, que ese es el aguinaldo. Vacaciones pagas, piensen en un trabajador que nunca tuvo en su vida vacaciones, que nunca tuvo asistencia médica, y que ahora el peronismo lo va a garantizar mediante un sistema institucional estatal. Todo ese beneficio hacia el trabajador va a generar una inmediata demanda. El trabajador es un consumidor. Todo eso, fíjense, si ustedes, sus padres, sus tutores le dan plata, ustedes la gastan. Ese gasto del otro lado hay alguien que se beneficia con ese consumo. Incentiva a que se produzca más. Si compra más chocolate, el productor de chocolate va a consumir más. Si compra más birra, el productor de la birra va a producir más, porque hay una demanda constante. Bueno, esa es la lógica que implementa Perón. ¿Qué le da al empresario para que no se queje de esta situación de que tiene que pagarle? Por ejemplo, piensen en el empresario que ahora le va a tener que pagar un sueldo más. ¿Qué le da al empresario? Subsidios. Tiene ese nombre, le da plata al empresario para que amplíe la fábrica, le da préstamos a una tasa totalmente baja, donde el Estado, a través del Banco Industrial, va a promover ese préstamo, así amplía la fábrica, va
a compensar incluso con una serie de planes en los cuales se le paga parte del salario del trabajador. Va a establecer una política donde los productos que necesite desde afuera, una máquina, por ejemplo, que no se produzca acá, la pueda importar a un bajo costo. Todo esto va a promover cierto equilibrio entre capital, trabajo, ¿no? Piensen en esas dos manos. Y el Estado en el medio tratando de equilibrar. Ese concepto lo van a ver ahí en la guía como justicia social. El equilibrio entre capital y trabajo. Ustedes me tienen que tratar de equilibrar, de hacer un concepto en el cual sintetice eso. Elaborar un concepto es claramente decir, es esto. ¿Sí? No hay otra, no tiene blanco, negro, no. Yo digo, ¿qué es primero? Y después me dicen las características que tiene. ¿Sí? ¿Qué es una silla? Un mueble. Bueno, a partir de ahí, ¿para qué sirve? ¿Qué color es? ¿De madera, de hierro, de lata, de chapa? No importa. Esa es una caracterización posterior. La definición es esto. La palabra concreta que tengan que sacar de esos dos ejemplos, que uno sale a través de un manual escolar y lo otro sale de un discurso de Perón. Ese es por un lado el concepto. Fíjense que el concepto de justicia social es clave en esto, en esa política económica, en ese círculo, ¿sí? Que voy a tratar de plasmárselo en un gráfico para que lo entiendan. Para el primer plan quinquenal, para el segundo plan quinquenal, hago paréntesis porque voy muy rápido. Primer plan quinquenal tiene ese objetivo. Los trabajadores como consumidores fíjense que el trabajador no compra máquinas, ¿sí? Compra bienes de consumo, ¿sí? Para su vida. Pueden ser intermedios, más, menos, pero son bienes de consumo. Entonces, esa política de consumo tiene un círculo, ¿no? Mayor consumo genera mayor producción del otro lado. Hasta ahí vamos bien. Primer plan quinquenal tiene ese objetivo. Segundo plan quinquenal dice, pero ahora no podemos, tenemos que dar el salto cualitativo. No cuantitativo, cualitativo. ¿Qué quiere decir eso? Mayor innovación, mayor precisión, mayor introducción de tecnología y la fabricación de bienes más complejos. Esos bienes complejos implican que tenga que ya no fabricar... Yo no tengo que fabricar solamente bienes comestibles, una heladera o la línea blanca que se llama. Ahí valga el chiste que siempre se ríen en la clase. Heladera, mayorropa, ¿me explico? Corro eso, yo tengo que fabricar bienes con mayor, ¿cómo se llama? Mayor tecnología. Ya tengo que fabricar no la lata de tomate, sino la máquina que hace la lata de tomate, que envasa el tomate. ¿Me explico? Entonces, para saltar eso necesita mucho capital, ya no alcanza con la plata que le otorgaba el Estado o el Banco de Crédito Industrial, sino que ahora tengo que dar un salto cualitativo. Para eso tengo que reducir los beneficios que le daba al trabajador. ¿Sí? Todos sus subsidios, viviendas sociales que daba el trabajador, se beneficiaba el conjunto de la clase trabajadora, las escuelas que invertía el Estado. Hay un crecimiento exponencial que solo lo superó el gobierno que son datos concretos, que lo superó el gobierno de Kirchner, pero hasta ese momento nunca se hicieron tantas escuelas como en esa época. Toda esa inversión social no es gasto social, inversión social, ¿sí? Hospitales, escuelas, se van a paralizar, hay una idea de sustento, de equilibrio, y vamos a pasar a una etapa en la cual esa plata tenga que ser destinada, esos montos de inversión, hacia el empresario. Entonces ahí se corre la bola y se reducen o se equilibran, no hay tantos aumentos salariales para los trabajadores, sino que se equilibra y se vuelca hacia el empresario. Así todo, la necesidad de capitales no alcanza. Gran parte de la pregunta es, si yo tengo que comprar algo de afuera, ¿sí? Vamos a un ejemplo de ustedes, quiero comprar algo que salió último, la Play 8 que todavía no salió, la tengo que comprar, recién salió hace 2 días afuera. ¿Cómo hago? ¿Con qué le pago a ese que está, por ejemplo, en Estados Unidos que me la puede vender? Le tengo que pagar con divisas. Divisas son los dólares. O sea, el país no fabrica dólares. Eso lo tengo que ingresar al país. O sea, el país tiene que tener dólares para poder comprar cierto producto de afuera. En este caso es a Play, que le diga modo genérico. Entonces, esos dólares solo pueden ingresar cuando nosotros exportamos un producto vendemos ese producto y el de afuera nos paga, ¿sí? Vendemos soja, los chinos compran la soja y nos pagan en dólares. Hay un ingreso de dólares, ¿me explico? Exportamos soja, nos pagan con dólares, ¿me explico?
Entonces hay algo fundamental que tiene nuestro país y es totalmente dependiente de la exportación de materia prima. Trigo, soja, sorgo, lana, ¿me explico? Toda la materia prima, los limones, que tanto hace años se hablaba tanto de los limones, que no nos compraba Estados Unidos, la carne. Bueno, es necesario esa exportación de materia prima para que ingresen dólares al país. El Estado, todo en la época del peronismo, nadie ve un dólar. Solo el dólar es para la compra de bienes de capital, para industrializar el país. ¿Sí? No es que el ahorrista, quiero dólares, quiero 100 dólares, quiero comprar. ¿Me explico? En esa época el dólar no se puede comprar y se acabó la historia. Quienes lloran de el problema es que los dólares que entran, el gobierno se queda con entran por la venta de materia prima. ¿Y quiénes tendrían que recibir esa materia, esos dólares que tendrían que ingresar por la venta, ¿no? ¿Quiénes recibirían? Los terratenientes, el sector que le va a hacer el golpe de Estado a Perón. Y ahí está la explicación. Entonces, todos esos dólares que tendrían que entrar directamente o que entraban en épocas del modelo agroexportador directamente a los terratenientes, ¿sí? Terratenientes también hay que aclarar, ¿no? Que las tierras que tuvieron los terratenientes no son tierras que fueron y compraron con su esfuerzo, eso es todo verso. Lo vimos, producto de la conquista, producto del ejército, financiado por el Estado, que ellos se quedaron con grandes extensiones de tierra y fueron acaparando y avanzando. Bueno, en base a ese capital inicial, en base a la usura, en base a la apropiación, ellos tienen grandes extensiones de tierra. No estamos hablando de un chacarero de 5 o 6 hectáreas, estamos hablando de miles y miles de hectáreas. Estamos hablando que dentro de los campos entran 3 o 4 pueblos. ¿Me explico? La extensión, ni se imaginan la extensión territorial de esos dueños de campo. Entonces están los Roca, ¿no? O casualidad, ¿no? De abuelo, bisabuelo Roca, ¿no? Que hizo la campaña. Muchos de los generales que se quedaron, esto lo vimos en la guía anterior, revísenla. Generales, terratenientes, comerciantes. Bueno, entonces yo volviendo, esos terratenientes van a tener claramente una visión totalmente contraria al peronismo, que se queda con parte de esos ingresos mediante el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción e Intercambio, y esos dólares lo va a destinar a la compra de bienes de capital y también para, obviamente, la inversión social. Eso se transforma. Entonces, no significa que no le paga, sino que el Estado es el que impone el precio, el Estado es el que compra la producción. Ellos no exportan directamente, sino que el intermediario es el Estado. Ellos le venden al Estado y el Estado lo vende afuera. Y ahí hace la diferencia al Estado. ¿Me explico? Obviamente ese sector es totalmente opositor a Perón, ¿sí? No va a contemplar por un tiempo nomás, va a sostenerlo, después directamente va a promocionar el golpe de Estado y va a ser artífice del golpe de Estado. Del 55, del 62, del 62, del 76, del 66. Ahí me estoy confundiendo. 55, 62, sí, asume, y del 76, sí, si no me equivoco, no me salté ninguno. Bueno, va a ser parte de ese, porque los golpes, como les decía, son cívico-militares, no son militares solos. Militares es el artífice de esa acción, pero después la política, y ustedes se dan cuenta para dónde va esa política, ahí está el sector beneficiado, en muchos casos el sector que apoya ese golpe de Estado. Entonces, ahí entonces va a haber esa contradicción entre el campo y la industria, entre los sectores del campo y la industria, cierta contradicción, tampoco es tan áspera entre los empresarios, y va a ser derrocado Juan Domingo Perón. Hasta a modo de síntesis, ese es el tema que estamos trabajando, y en las próximas clases, seguro, de acuerdo a las preguntas que hagan o a lo que vayamos viendo, o cómo le vaya en la guía, en las guías vamos explicándolo un poquito mejor. Pero bueno, para la próxima clase lo que tienen que hacer es, o por lo menos que vayan agregando al glosario, no hace falta que lo envíen, es qué es el concepto de exportación, el concepto de importación y el concepto de balanza comercial. El concepto de balanza comercial, se lo digo así muy sintético, es la relación entre lo que se exporta y lo que se importa. Esa balanza comercial puede ser deficitaria o superavitaria. ¿Qué quiere decir? Déficit es cuando se importa más, se compra más de lo que se vende. ¿Me explico? Y cuando
es superavitaria, se exporta más, por lo tanto entra más plata, de lo que se compra afuera. ¿Me explico? Entonces hay una variable fundamental entre lo que se exporta y lo que se importa. Si exporto más, es mucho mejor. Si exporto más que lo que importo, es mucho mejor. Si importo más de lo que exporto, estamos al horno porque hay un déficit. ¿Se entiende? Es como que piensen en esto. Tienen un salario de 40.000 pesos, gastan 60.000. Déficit, 20.000 pesos de diferencia, ¿no? Tengo un déficit de 20.000. Si yo tengo un salario de 40 y gasto 20, tengo un superávit de 20.000. Es un término simplemente económico y nada más. Pero bueno, chicos, yo creo que lo van a saber manejar. Agreguen esos 3 conceptos al glosario y nos estamos viendo. En un ratito subo la guía y subiré también las correcciones y seguiré corrigiendo porque falta el última guía, me falta corregir. Bueno, chicos, cualquier duda, consulten. Vi comentarios que les gustó la película del pianista. Espero que les haya gustado. Lamentablemente no podemos profundizar un poquito más por el tema del coronavirus. Todavía hay que avisarles que no nos pagan. Nos deben 2 meses y más el medio aguinaldo. Justo hablando del aguinaldo. El gobierno se hace el sonso y estamos a 1 de noviembre y no cobramos ni octubre, ni septiembre, ni el medio aguinaldo. Así que bueno, chicos, es un problema de la escuela pública en general, y la situación es que todos no puedan acceder a un medio comunicativo por el cual también puedan tener las clases, también es parte de esta problemática, ¿no? Con respecto, cierro un poquito con esto, con respecto a los que no entraron prácticos, vamos a ver cómo es muy posible que no tengan que entregar los mismos prácticos. Vamos a hacer, porque no es justo, vamos a hacer quiero que me envíen por privado, me envíen quién tiene posibilidad de tener un encuentro por Zoom, ¿sí? Que puedan conectarse, o sea, tranquilamente, por lo menos media hora, sin problema de datos, sin problema, me refiero a que, bueno, no tengo datos para conectarme. Bueno, eso yo quiero que me lo aclaren y que me lo digan que me lo digan los chicos que adeudan guías o les fue mal porque se copiaron o porque no lo entregaron. Que me lo envíen por mensaje privado si tienen acceso o no, y después vamos, en base a eso yo hago un balance de cómo recuperar eso, y si no tendrán que hacer otro tipo de guías, pero las mismas guías no creo que sean, o capaz que es las guías que hicieron más otras cosas más, otro trabajito más. El año, tengo entendido que el año no se cierra ahora, se cerraría en abril de 2021, así que seguro que si no hay paro, ¿cómo se llama? ¿Cómo puedo decir? Vacunas contra el coronavirus y la mar en coche, seguro que no nos vamos a ver, y si lo hay, se soluciona todo, nos vamos a ver el año que viene. Pero bueno, seguimos en este ruedo, nos estamos viendo.